Este es el páramo de Santurbán. Aquí emana el agua que abastece a más de 2 millones de personas en 23 municipios, incluidos Cúcuta y Bucaramanga. Los frailejones, musgos y 457 especies de plantas propias de este ecosistema se encargan de favorecer la producción permanente de agua, que fluye en ríos, riachuelos y en más de 50 lagunas. Aquí, entre 3.000 y 4.300 metros de altura, viven también 293 especies de animales, en un santuario de vida natural. Sin embargo, el páramo de Santurbán se encuentra en peligro debido a los intereses mineros. Varias empresas que buscan oro han solicitado licencias para explotar minas en el territorio. La amenaza vino desde el propio gobierno, el cual incluyó a Santurbán como un área minera en los planes de desarrollo de 2010 y 2014. Frente a esta situación, un grupo de organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas salió a la defensa del páramo de Santurbán, y en 2015 la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular presentó la demanda contra los planes del gobierno Santos. La Corte Constitucional respondió el caso y así resolvió la tensión entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en territorios como el páramo de Santurbán. Estos territorios fueron declarados por la sentencia como áreas de especial importancia ecológica y prohibió cualquier actividad minera, exploración o explotación de recursos naturales no renovables en ellos. Así protegió los derechos a la alimentación, soberanía y seguridad alimentaria, además del principio de autonomía de los municipios y departamentos en donde está localizado el páramo de Santurbán. Sin embargo, el acecho continúa y los defensores del páramo no están dispuestos a bajar la guardia. Pues vamos a seguir en los ejercicios de movilización, vamos a seguir luchando porque esas sentencias efectivamente se hagan vigentes y pues afortunadamente la Corte Constitucional ha fallado varias sentencias, en el caso de la C035 y otras más, que efectivamente pues han logrado pues detener un poco esa locomotora minera y pues darle un poco también la razón al movimiento ambientalista, a los defensores del agua, de que es más estratégico hoy en día en el mundo y en Colombia pues hablar de la defensa del agua, hablar de la defensa del bien. Mi nombre es Elizabeth Castillo Vargas, soy abogada y activista lesbiana. Elizabeth no solo fue la organizadora de la primera marcha gay en su Manizales del Alma hace ya 20 años, también es una orgullosa madre soltera, fundadora del movimiento Mamás Lesbianas y una incansable luchadora por los derechos de su comunidad. Por muchos años Elizabeth sostuvo una relación sentimental con su pareja, una relación que se quedaba solo en eso, en un amor privado, solo un noviazgo. No tengas de todo lo demás, nos olvidamos. En junio de 2013, la Corte Constitucional determinó que las parejas homosexuales podían legalizar su unión de hecho ante un notario. 2 meses después, Elizabeth y su compañera se convirtieron en las primeras lesbianas del país en contraer matrimonio ante una notaría de Bogotá. La Corte reconoció su derecho a ser legalmente una pareja y a gozar de las mismas prerrogativas que tienen las uniones heterosexuales. La labor de la Corte Constitucional de interpretar los alcances de los derechos fundamentales ha sido muy importante en la historia de los movimientos sociales en Colombia y particularmente de los que son tradicionales, de los que han tenido como una historia de discriminación. Todas las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT nos hemos visto beneficiadas con los pronunciamientos de la Corte Constitucional en un sentido muy simple y a la vez maravilloso, y es igualdad. El reconocimiento de las uniones vino después de la protección de los derechos individuales de los homosexuales. Luego vinieron el reconocimiento pleno de los derechos patrimoniales y posteriormente la Corte Constitucional reconoció el derecho al matrimonio como tal y a la adopción de hijos. La crisis de la justicia golpea fuertemente la credibilidad en la justicia. Pero las colombianas y los colombianos tenemos que entender que estamos en un sistema democrático representativo y que la vía es, hay que depurar estas instancias, pero no eliminarlas. Hay que entender que tienen unas dinámicas que tienen que alejarse de esos manejos politiqueros en los que han ido cayendo, pero las cortes son muy importantes. Saludos y bienvenidos a Cámara Acción, análisis, opinión e información de la Cámara de Representantes. La justicia, una institución que siempre tuvo una gran aprobación, credibilidad y respeto en el país. Numerosos fallos de las altas cortes han cambiado para bien la vida de los colombianos, como lo vimos hace algunos momentos con 2 historias de vida.
Pero esa justicia, que siempre ha sido una gran garantía de la seguridad institucional en el país, pasa hoy por una crisis nunca antes vista. Según la encuesta Gallup revelada en septiembre pasado, la desfavorabilidad es del 72%, mientras solo 23 de cada 100 encuestados tienen una opinión favorable de la justicia. La causa, la revelación de los actos de corrupción cometidos por magistrados y exmagistrados de las altas cortes. Un durísimo remesón recibió la Corte Constitucional a principios del 2015, cuando el magistrado Mauricio González denunció ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que su colega y en ese momento presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, habría pedido 500 millones de pesos para fallar favorablemente una tutela interpuesta por la fiduciaria Fidupetrol. En diciembre de ese año, la Cámara de Representantes decide acusar al magistrado Pretel ante el Senado. 8 meses después, este le levanta el fuero y en un hecho inédito solicita a la Corte Suprema de Justicia procesar a Jorge Pretel por el delito de concusión, es decir, por usar su cargo para exigir el pago de una contribución. Por el sí, 55 votos. Por el no, 5 votos. Quedó aprobada la resolución, está claro que queda suspendido el magistrado y está claro que se envía a la Corte Suprema de Justicia y además se inicia el juicio por indignidad. Aún no se habían recuperado las Cortes de ese acontecimiento cuando a mediados de este año una investigación contra el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno aterrizó en la Corte Suprema de Justicia. 3 expresidentes de esa corte resultaron envueltos en un entramado de corrupción. Las autoridades de los Estados Unidos compartieron con la Fiscalía General de la Nación, reitero en el día de hoy, comunicaciones electrónicas y conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y los señores Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla Pinilla. En las conversaciones, el abogado Pinilla menciona los nombres de los aforados. Con el correr de la investigación, salió a relucir el nombre de un magistrado en ejercicio quien supuestamente pidió 2.000 millones de pesos a un congresista para frenar una orden de captura en su contra. El proceso de 2 de los exmagistrados fue asumido por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La Fiscalía General de la Nación tiene el caso del otro expresidente de la Corte, pues se le investiga por actos cometidos como abogado ante ese tribunal y no como magistrado. ¿Por qué ocurrieron estos casos? ¿Qué falló en el sistema que permitió que las altas cortes presentaran brotes de corrupción? Muchos lo atribuyen a la manera como son elegidos los magistrados. El procedimiento actual es el establecido por la Constitución de 1991, que eliminó el sistema llamado de cooptación. Veamos cómo eran antes las cosas y cómo se hace en estos momentos. La cooptación es un sistema de elección desde adentro de una institución determinada. En el caso de la justicia consistía en que los magistrados nombraban ellos mismos a sus reemplazos. La cooptación en las altas cortes fue establecida en el plebiscito de 1957 por iniciativa de la Junta Militar que gobernó Colombia después de la caída del dictador Gustavo Rojas Pinilla. Fue muy útil para lograr una progresiva independencia de las cortes frente a los partidos y los poderes políticos. Sin embargo, no todo funcionó bien con la cooptación. Los magistrados de las cortes designaban sus reemplazos y como no había carrera judicial, nombraban también a los miembros de los tribunales y estos últimos a los jueces, con lo cual la dinámica de toda la rama judicial dependía de unas pocas personas que se habían elegido entre ellas mismas. Esa dinámica tendió además a congelar la jurisprudencia, pues los magistrados elegían como sus sucesores a personas que pensaban como ellos, con lo cual era casi imposible que un crítico de las Cortes llegara a modificar conceptos. La Constitución de 1991 modificó el sistema de cooptación y fortaleció la carrera judicial, buscando una democratización en la elección de los magistrados. Desde entonces, la Presidencia y el Congreso de la República, como representantes del pueblo, eligen a las grandes cabezas de la justicia en el país. Pero también en este caso entraron a jugar intereses ajenos a sus funciones y se crearon vínculos de conveniencia entre la política y la justicia, debido a los cuales algunos argumentan se han presentado los escándalos destapados recientemente. Jaime Castro es exsenador, exministro de Justicia y de Gobierno, exconstituyente, es uno de los más calificados constitucionalistas del país y un conocedor profundo de la administración pública. Hoy, Castro dice que el sistema de elección de los magistrados de las altas cortes debe regresar a la cooptación. Tienen razón quienes consideran que la decisión de la Carta del 91, que cambió el sistema de la cooptación
que había sido adoptado 30 años antes, fue equivocada, porque permitió la politización de la Administración de Justicia, en la medida en que el Congreso de la República, mediante la elección de una de las salas del Consejo Superior de la Judicatura, termina interviniendo, así sea indirectamente, pero parece que en algunas ocasiones lo hace de manera directa, en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que en esa materia lo que hay que decir es manos fuera de la justicia. El Congreso no debe meterse en el tema de la elección, así sea indirecta, de magistrados o de jueces o de manejo de la carrera judicial. Una investigación realizada hace 4 años por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas halló que Colombia es el segundo país en el mundo con el mayor número de abogados, superado únicamente por Costa Rica. En nuestro país, por cada 100.000 habitantes, hay casi 355 abogados. Los estudios de derecho, por lo demás, nunca terminan. Los abogados deben vivir en una permanente actualización de sus conocimientos debido a las nuevas leyes, decretos y normas que se producen constantemente. Pero, ¿tienen alguna responsabilidad las facultades de Derecho en la actual crisis de las altas cortes? En Cámara Acción hablamos con varios decanos quienes, con la mano en el pecho, nos dijeron lo que opinan. La corrupción en la Administración de Justicia no es nueva, pero ha alcanzado tales dimensiones que en opinión de muchos hay que volver los ojos a las aulas donde se forman los futuros abogados, jueces y fiscales de Colombia. Nosotros consideramos que las facultades de Derecho no deben entrar en el dilema de si debemos ser buenas personas o buenos abogados, porque sin lugar a dudas solamente se es buen abogado si se es buen ser humano. Según la corporación Excelencia en la Justicia, Colombia es el segundo país con más abogados del mundo. Hay más de 400.000 tarjetas profesionales de 100 facultades formales de derecho. La pregunta es, ¿por qué hay tanto interés en ser abogado en Colombia? Muchos estudian derecho porque son malos en matemáticas. Hay otra equivocación grande. Mi papá es abogado y entonces yo también quiero ser abogado. Y hay culpa del legislador, porque se expiden demasiadas normas, tenemos demasiadas leyes. Como hay demasiadas leyes, entonces siempre habrá lugar a interpretar la normatividad de una o de otra forma y casi siempre la persona va a requerir un abogado. Un análisis del Centro de Estudios Jurídicos de la Universidad Externado de Colombia reveló que la ética, la moral y los valores no son el fuerte en la formación de los abogados del país. Las universidades tienen mucho que hacer frente a esto, en el sentido de que deben preocuparse altamente por la preparación de sus estudiantes, pero no solamente la preparación de los estudiantes en la parte puramente técnica del derecho, que ya es importante, es fundamental, es cardinal, sino también en otras partes que es en la formación ética de sus estudiantes. La justicia en Colombia tiene muchas fallas y es posible que una minoría de abogados provoque parte de esos problemas. Para mí el problema no es que haya tantos abogados. Quizá el problema es que haya muchos abogados mal formados, muchos abogados con escaso criterio jurídico, muchos abogados con una formación ética deficiente o prácticamente inexistente, y esos abogados le causan mucho daño a la administración de justicia. En las facultades de Derecho se enseña que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero los expertos creen que hoy se enfocan más en el pleito que en el arreglo y la conciliación. Veremos las 4 propuestas que han surgido desde los diferentes ámbitos para reformar la justicia. Comenzamos con la formulada por Ramiro Bejarano, abogado, columnista y exdirector del DAS durante el gobierno Samper. Bejarano propone una solución drástica, revocar a todos los magistrados, es decir, borrón y cuenta nueva. La fórmula propuesta por Ramiro Bejarano consiste en crear a una comisión de muy alto nivel para que reintegre las Cortes. Una vez reintegradas, estas estarán vigentes por 10 años, tras los cuales se volvería el sistema de cooptación. La primera objeción a la propuesta es que habría muchos justos que pagarían por pocos pecadores. Sin duda, pero yo creo que por encima de todo está el sistema, salvar la institucionalidad. Allá hay gente buena, hay gente decente, hay gente honorable que no está involucrada en estas cosas, pero esa gente está presa de un sistema. Eso solo traería que habría que nombrar unos nuevos magistrados, pero no hemos cambiado nada. Y yo considero que aquí en la Corte pues hay gente todavía buena.
Y yo no le puedo decir a un inocente que se ahorque para acompañar a un culpable. ¿Qué sacamos reformando una institución perfecta si las personas que llegan allá no tienen el compromiso suficiente para querer mover la justicia y efectivamente impartirla, que es lo que esperamos todos los colombianos de nuestros magistrados, ¿no? Efectivamente deberían renunciar. Lo que pasa es que de nada sirve si los vamos a elegir sobre los mismos mecanismos que hemos tenido durante estos últimos años, en el cual el gobierno colombiano es el que quita y pone. Dentro de la propuesta de este exconjuez de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, también se encuentra la necesidad de quitarle a las altas cortes las funciones electorales. Se ha vuelto una especie de directorios políticos, donde hay unas pugnas gigantescas por participar en la elección del procurador, participar en la elección del fiscal, en la del auditor general de la República. Bejarano también se muestra enemigo de la idea de reformar la justicia en asocio con las mismas cortes. Ese experimento ya se ha hecho y ha fracasado. Lo que hay que hacer es una reforma que no sea contra las cortes, pero tampoco de la mano de ellas, porque termina pasando lo que ha sucedido siempre, que terminen pidiendo favores, que les suban la edad de retiro forzoso, que les aumenten el periodo. Fíjese que la propuesta del ministro de Justicia ahora consiste fundamentalmente en que a los magistrados de las altas cortes el periodo que tienen hoy de 8 años se les aumente a 15. La segunda propuesta es la de realizar un referendo. Fue una idea que el Procurador General Fernando Carrillo entregó al presidente Santos. El mandatario la acogió y ordenó al ministro de Justicia, Enrique Gil, que se encargara de la organización. El gobierno incluso fijó el 10 de marzo para realizarlo. De todos modos, la idea no ha tenido mayor acogida, entre otras, porque el tiempo no alcanzaría. Veamos más detalles. El referendo es un procedimiento mediante el cual el pueblo vota para aceptar o rechazar propuestas de reformas a la Constitución. Para llevarlas a cabo, el Gobierno Nacional tendría que presentar al Congreso un proyecto de ley que convoque al referendo. En el momento de realizarse, el ciudadano se le formularán preguntas para responder sí o no. Muy posiblemente estas preguntas girarían en torno a: primero, acabar los nexos entre la política y la justicia, quitándole a los magistrados de las altas cortes las facultades electorales. Segundo, crear un nuevo organismo que investigue y sancione a los magistrados cuando se presente el caso. Actualmente lo hace la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Tercero, crear mecanismos para descongestionar el sistema judicial que se encuentra desbordado. Para que una pregunta del referendo cambie la Constitución, se necesita que sea aprobada por lo menos por el 25% del padrón electoral. El padrón electoral es el total de personas aptas para votar que hay en un país. En la Cámara de Representantes, la propuesta de convocar a un referendo para reformar la justicia fue recibida con escepticismo. No comparto el mecanismo del referendo. Hay una vía natural y una vía constitucional, que es el Congreso de la República. Es el único camino que la Corte Constitucional le dejó a este Congreso y al país para poder refrendar instituciones. Esperamos que sea a través de referendo, que hoy sea el pueblo colombiano quien lo lleve a cabo. La reforma a la justicia debe ser una reforma analizada, estudiada, con cabeza fría, integral. Pues por buena que sea la propuesta, por ejemplo, del referéndum, me parece que no conduce realmente a lo que se requiere, porque habría que hacerle 5, 6, 7, 8, 10 preguntas que la gente, la inmensa mayoría de la gente los ve muy distantes. El mayor obstáculo para la opción del referendo para reformar la justicia es el tiempo. El mecanismo del referendo es un mecanismo muy interesante, pero tiene varias dificultades y se me hace muy largo. Primero, porque requiere primero el trámite de una ley previa aprobatoria de ese referendo en el Congreso y después de eso un proceso de socialización y de votación del pueblo colombiano, lo que a mi modo de ver puede tardar mucho más de un año. Toda esta logística difícilmente permitiría sacar adelante las elecciones para el 10 de marzo, fecha propuesta para llevar a cabo el referendo. Tercera propuesta, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que cambiaría no solo la justicia, sino otras instituciones vitales para el país. La constituyente reuniría a diferentes representantes populares a nivel nacional que asumirían la tarea de establecer las normas que a futuro regirían al país, dentro de las cuales estaría la organización de la justicia, es decir, crear una nueva constitución política para Colombia. La realización de una Asamblea Nacional Constituyente exigiría en primer lugar determinar las reglas de juego para elegir los constituyentes. Asimismo, requiere que se lleve a cabo una campaña pedagógica entre la población, tras la cual vendría otra campaña, la de los aspirantes que buscan ser elegidos para hacer parte de la Asamblea. Este proceso, más el tiempo requerido para que la Asamblea se posesione y comience a deliberar,
tomaría cerca de un año. Así las cosas, y teniendo en cuenta que viene un pronto proceso electoral, la Asamblea Constituyente no alcanzaría a ser convocada y organizada por el actual gobierno. Dependería de quien llegue a ocupar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. ¿Qué dicen los representantes a la Cámara sobre este camino para enderezar a las altas cortes? Las cortes siempre han querido mantener el status quo, los privilegios que los rodean, y han impedido que el Congreso adelante reformas estructurales a la justicia. Para evitar eso, para evitar que ellos tumben la reforma que los modifica a sí mismos, pues consultémosle al pueblo a través de una constituyente, y de esta manera no podrán oponerse. Hoy en día nos vemos abocados a unos actos de corrupción, no solo en la justicia, sino también en el Ejecutivo. Yo pienso que sí es necesaria la convocatoria a una constituyente, porque ya quedó demostrado que nosotros desde el Congreso de la República no fuimos capaces de reformar la justicia. Para nosotros creemos que no es el momento de debatir una constituyente, y más bien tomar lo de la Constitución del 91, lo bueno, y hacer algunos avances y una corrección importante frente al tema de justicia, incluido el Tribunal de Aforados. No estoy de acuerdo con una asamblea constituyente solo para la justicia. Sí creo que es conveniente analizar la posibilidad de una constituyente que recupere la confianza en la institucionalidad de este país, en los colombianos. No debe ser una constituyente como la anterior, una constituyente que trate muchos y muchos temas en un transcurso de más de 2 y 3 años, y que a la par pueda funcionar con el Congreso de la República, que sea elegido el próximo año. El fortalecimiento de la carrera judicial es la cuarta propuesta. Con esta se busca que aquellos abogados que quieran dedicarse a la administración de justicia hagan carrera, comenzando desde los cargos más sencillos y escalen posiciones. Esta iniciativa pretende evitar que los profesionales del derecho salten caprichosamente entre la práctica privada de la profesión y los cargos en el sistema de la administración de justicia. Colombia es un país con leyes casi perfectas, pero de nada sirven si no hay funcionarios judiciales competentes y leales que las apliquen. Los expertos creen que la mejor forma para tener jueces bien preparados y éticos es con un buen sistema de carrera y formación judicial. La carrera judicial tiene que ser el mecanismo idóneo para garantizar que vayan subiendo los candidatos en las distintas escalas, y cuando lleguen, no lleguen por amiguismo, por recomendación, por respaldo político, sino que lleguen a las altas cortes sobre la base de toda una carrera en la especialidad correspondiente. Si nosotros consideramos que debe hacerse una reforma a la justicia, y esta solo se limita a mirar cómo se eligen las personas y no cómo se forman, ¿sí? Y a mirar solamente cómo se designan los altos cargos, que es donde menos hay justicia, y no pensar en los jueces de proximidad, los que realmente tienen el contacto con el ciudadano, ninguna reforma a la justicia va a ser funcional. Muchos estudiantes y abogados aspiran a ser jueces o magistrados a través de un concurso público de méritos, aunque no siempre se cumplen las reglas de acceso a la administración de justicia. La carrera premia el mérito. En la medida en que yo voy demostrando el mérito, voy ascendiendo en la carrera. Y debo ingresar a la carrera también por mérito. Y debo llegar a la alta corporación de justicia, ya en la cúspide, por el mérito, porque muestro una hoja de vida limpia. Los 3 pecados capitales de los magistrados, en opinión de los analistas, son su origen político, el apetito burocrático y el exceso de poder que les brindan las funciones electorales. No todos los magistrados, no todos los jueces, no todos los fiscales son corruptos, pero el mensaje que se está transmitiendo al ciudadano es de desconfianza. Hoy, infortunadamente, el motivo por el cual se llega y la base por la cual se llega a una alta corporación es por el respaldo político, por la intriga, por el amiguismo, etc. Eso se tiene que acabar. La creación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha sido un avance significativo en la formación de jueces, pero podría estar perdiendo autonomía ante las decisiones de la cúpula judicial. Ahora demos un vistazo a las principales noticias originadas por la Cámara de Representantes esta semana. Saludos, soy Diana Margarita Soto y estas son las noticias.
La reforma política quedó en suspenso. Fueron 2 días de intensos debates en donde se eliminó el Tribunal de Aforados y se aprobaron las listas cerradas y las coaliciones de los partidos. Yo creo que lo que hay que rescatar hoy es que se aprobaron las listas cerradas para el 2022, que es algo que la ciudadanía tiene que entender que es necesario. El proyecto dejó un sinsabor para las mujeres que consideraron como un conejazo que no se avalara el aumento de su participación en política del 40 al 50% entre los años 2022 y 2026. La reforma política también aprobó el voto obligatorio para aspirantes a cargos públicos y la reforma al Consejo Nacional Electoral. El debate continuará la próxima semana. La polémica de la semana tuvo como protagonista al presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, y la decisión de declarar no grata la presencia de exmiembros de las FARC que no han resuelto su situación penal. A los representantes del Partido Verde y del Partido Polo Democrático, que generalmente invitan a los exintegrantes de esta guerrilla que lo hicieran con mucha moderación, dado que ellos todavía no se han sometido a un juez que les defina su situación jurídica. Y por ende, víctimas o ciertos sectores políticos pueden verse o sentirse muy incómodos con su presencia, dado que no ha habido verdad ni justicia respecto de los crímenes que ellos han cometido. Ellos generalmente venían acá amparados con un salvoconducto que les permitía hacer pedagogía. Sin embargo, hemos observado por recientes incidentes que aquí se han presentado que van más allá de estas actividades y que esto ha generado incidentes con representantes y senadores. Por ende, hemos tomado la decisión en la mesa directiva de prohibir el ingreso de los señores de las FARC hasta el momento en que ellos se sometan a un juez de la República. Hasta tanto ellos se sometan a un juez en donde van a tener que confesar sus crímenes y ese juez impartirá justicia y habrá verdad y reparación. Entre tanto, en un debate de control político realizado en la Cámara, la representante antioqueña Margarita Restrepo denunció que los diversos grupos armados continúan reclutando menores. Según cifras oficiales, 122 menores de edad fueron entregados por la exguerrilla de las FARC en el marco del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, el delito de reclutamiento aún no desaparece. Los niños siguen siendo reclutados, no solamente por las disidencias de las FARC, sino también por el ELN. Los niños fueron ignorados en la mesa de negociación de La Habana y siguen siendo ignorados en la mesa de negociación de Ecuador. La denuncia que hizo la representante fue confirmada por el defensor del pueblo, Carlos Negret. Y le hemos pedido a las FARC y a los disidentes del ELN que devuelvan a los niños a lo que yo llamo, que vuelvan al lápiz, que vuelvan al colegio. Los datos revelados en el debate aseguran que Colombia es el único país del hemisferio que aún sufre del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Es todo por el momento. Regresamos con Otoniel Umaña. Con esto llegamos al final de esta edición de Cámara Acción. Nuestro próximo programa será sobre la financiación de la educación superior, el ICETEX, sus beneficiarios y también sus dolientes. Nos vemos en una semana.